Hoy te voy a hablar de la ley como una fuente de las obligaciones. Ignacio Galindo Garfias, en su libro Derecho Civil, nos dice que la etimología de la palabra indica que la voz lex deriva de ligare, aquello que liga u obliga. Sugiere también la idea de orden, de imposición, de mandato y a la vez la existencia de una autoridad investida del poder suficiente para hacer efectiva esa orden imperativamente formulada. Son un fruto reflexivo de la actividad del legislador, es decir, del Estado. Ahora te voy a hablar de sus características. Son generales en cuanto sus disposiciones son aplicables a un número indeterminado de personas, es decir, a todos aquellos que se encuentren en la situación prevista en la ley. Son abstractas. El mandato contenido en la norma es aplicable en todos los casos en que se realicen los supuestos previstos en la hipótesis contenida en la norma. Son de observancia obligatoria. Esta obligatoriedad puede llegar a la imposición coactiva, es decir, mediante la fuerza, a quienes no acaten voluntariamente sus mandatos. Son impersonales. No deben ser elaboradas para regular casos específicos, concretos y determinados, ni debe ser aplicable solamente a ciertas y determinadas personas, con exclusión de cualesquiera otras. Ahora hablaremos del proceso legislativo. En el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que la iniciativa de ley corresponde al presidente de la República, a los diputados y senadores y a las legislaturas de los estados. La iniciativa es la moción que se presenta ante la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores para su conocimiento, discusión y aprobación. Es la propuesta de ley con la que se inicia el proceso legislativo. Se habla de Cámara de Origen para referirse a la que inicia el proceso legislativo y de Cámara Revisora cuando se refiere a la que recibe la propuesta que ya ha sido aprobada por dicha Cámara de Origen. Deberá ser turnada a las comisiones por conducto de la mesa directiva para su análisis y posterior dictaminación. La comisión se encarga de elaborar el anteproyecto de dictamen para su presentación y, en su caso, aprobación en la propia comisión. Dictamen. Una vez elaborado el dictamen, se notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara para que, en uso de sus facultades legales, programe su inclusión en el orden del día para su presentación ante el Pleno de la Asamblea. Los dictámenes son sujetos a 2 lecturas que se realizan ante el Pleno por parte de la Secretaría de la mesa directiva. Durante la segunda lectura se desarrolla la discusión, votación y, en su caso, aprobación del dictamen. El dictamen debe contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. Discusión. Todo proyecto de ley o decreto se discute primero en lo general y después en lo particular, cada uno de sus artículos. La discusión se da alternativamente en contra y en pro, comenzando por el inscrito en contra. Los individuos de la comisión y los autores de la propuesta podrán hablar en más de 2 ocasiones, mientras el resto solo tendrá 2 intervenciones. Asimismo, tienen derecho de intervención los individuos para hechos o alusiones personales por un tiempo límite de 5 minutos. Votación. Se procede a votarlo en tal sentido, y si es aprobado, se discutirán enseguida los artículos en particular. En caso de no ser aprobado, se preguntará en votación económica si vuelve o no todo el proyecto a la comisión. Si la resolución fuera afirmativa, volverá en efecto para que lo reforme, mas si fuera negativa, se tendrá por desechado. En cuanto a la discusión en lo particular, terminada esta, se preguntará si hay lugar a la votación. En caso afirmativo se votará y en caso negativo se devolverá el artículo a la comisión. Cámara Revisora. Recibe la minuta del dictamen con proyecto de decreto y lleva a cabo el mismo procedimiento de estudio, dictamen, discusión y aprobación, seguido por la Cámara de Origen. Promulgación. El presidente de la República, al recibir el decreto aprobado por el Congreso, cuenta con 2 opciones. Primero, realizar observaciones al decreto aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara de Origen para su estudio, dentro de 10 días hábiles, a no ser que, corriendo ese término, hubiera el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en el que el Congreso esté reunido. O segundo, promulgarlo y, entonces,
mandarlo a publicar para que se observen y cumplan las disposiciones que contenga la ley. Se declara abierta la audiencia de reclamo de pensión alimenticia. Licenciada Ponce tiene el uso de la palabra para sus argumentos iniciales. Gracias, señor juez. Quiero decir que mi cliente renunció a la compañía por la cual estaba trabajando por un acuerdo que hizo con la señora Inés hace unos años y quiso retomar su carrera profesional, pero debido a su edad no lo quisieron contratar. Entonces por eso estamos aquí pidiendo la pensión. Su señoría, quiero manifestar que durante 4 años la ex esposa de mi clienta no ha obtenido trabajo, por lo cual es clara su intención de que mi clienta la mantenga. Eso es cierto, señor juez. En el tiempo en el que estuve casada con mi pareja, le estuve pidiendo que trabajara y no quiso. Creo que solo se casó por mi dinero. ¿Sabes que eso no es cierto, Inés? Todo lo que has logrado, lo has logrado gracias a mí y porque yo me he quedado en la casa. Y ahora que has conseguido todo lo que has querido, que me dejas a mí sin dinero y sin nada. Por favor, si siempre has sido una inútil, siempre te quedabas en la casa y no hacías nada, te pedía que me ayudaras con los gastos y no aportabas nada en la casa. Silencio, así no se conduce una audiencia. Señora, ¿usted cuánto gana mensualmente? Dígame verdad, señora. 120,000 pesos. ¿Y usted cuánto está dispuesta a darle a su ex esposa? 12,000. Aquí le entrego los documentos, señoría. Aquí tiene, señoría. ¿Y usted, licenciada, cuánto está solicitando? 50,000 pesos, señoría. ¿Qué? No. Perdone, señor juez, pero eso es un robo. Licenciada, no necesito tanto dinero. Karen, acuérdese que mientras usted estaba cuidando a sus hijos, ella le engañaba en cada viaje que hacía. Dejémosle en mis manos. Sí, señoría. Si la contraparte no está de acuerdo, prefiero que usted sea quien estipule el monto de la pensión alimenticia de acuerdo a lo que marque la ley. Pues quedamos con lo que ya hemos dicho. Diga eso. Su señoría, estamos de acuerdo con la cantidad de 40,000 pesos de darle a la señora Karen mensualmente. Sí, señor juez, estamos de acuerdo con la cifra estipulada. Si ambas partes están de acuerdo y no hay más propiedades en disputa, estoy listo para dictar sentencia. ¿Qué? No puede ser. Es que no puedo permitir estarle dando mi dinero a esta señora que no hace nada. Señor juez, lo siento, pero la verdad es que ya estoy cansada de estarle dando dinero a alguien que nunca me trató bien. Mire, señora, por eso estamos ofreciendo esa cantidad de los 40,000 pesos. Ya sabemos que es mucho más razonable que lo que ya habían impuesto ellos. Bueno, ya quedando claro ambas partes, dictaré la sentencia. La señora Inés tendrá la obligación de depositar la cantidad de 40,000 pesos mensuales a la cuenta del ahorro de la señora y esta a partir del mes siguiente contará con el pago. Si la señora, al no cumplir con esto durante los 2 meses consecutivos, será acreedora de una sanción. ¿Quedó claro? Sí, señor juez, tiene razón. Es injusto no compensar lo que mi ex esposa hizo por mí. Habiendo quedado claro todo, espero que con esto ambas partes queden satisfechas. Con permiso, me retiro.